Bendiciones, mi nombre es Nadia Urquiza, profeta del Señor de la provincia de Catamarca. Y hoy vamos a hablar sobre qué es un profeta, qué es profecía. Vamos a estar hablando de cómo oír también la voz de Dios. Así que vamos a comenzar. ¿Qué es un profeta? Un profeta es una extensión del ministerio de Jesús y uno de los 5 ministerios del gobierno del Señor. El profeta es uno que habla en el nombre de Dios, ya sea pasado, presente o futuro. Es uno que habla inspirado por el Espíritu Santo. Si vamos a hablar sobre los profetas, el ministerio del profeta está activo hoy en día, dado por el Señor Jesucristo para edificar a su pueblo. Dios tuvo profetas en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero también los tiene hoy. Por ejemplo, uno de los profetas es Naamán, sí, que fue uno profeta que fue Eliseo, que dice que fue a hablarle a Naamán. Dice la palabra del Señor en 2 Reyes 5:10. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle: ve, levántate, lávate 7 veces en el Jordán, tu carne será restaurada y será limpio. Estamos hablando de un ejemplo de uno de los profetas. Otro de los profetas es Moisés, Elías, Eliseo, Jehú. También tenemos profetas como Jeremías, Isaías, también Jonás, ¿sí? Malaquía. Estos son profetas. Sí, que estamos hablando del Antiguo Testamento. También mencionamos algunos de los profetas del Antiguo Testamento. También vamos a hablar cuál es el propósito de las profecías en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el propósito de las profecías? Sabiendo también que en Efesios 4:11 el Señor mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. Estos son uno de los 5 ministerios, sí, que da el Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito de la profecía? Sí, el propósito de las profecías, dice 1 Corintios 14, 3, 4, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación, consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza a la iglesia, dice el Señor. Así que vamos a hablar de qué es la edificación. La edificación es literalmente, la palabra edificación significa levantar. La profecía levanta, ¿sí?, al caído. Esto va más allá de hablar en lengua, que simplemente nos edifica a nosotros mismos. La palabra profética levanta el espíritu, el ánimo y la actitud de una persona. Además tiene el propósito de fortalecer al pueblo cuando está caído y desanimado. Las profecías vienen a animar, a fortalecer y a levantar al que está mal, al que está caído. También vamos a hablar sobre exhortación. ¿Qué significa exhortación? Que en el idioma griego la palabra exhortar significa un llamado, un acercamiento. También significa aliento, ánimo. Cuando a una persona se le da una palabra profética, recibe ánimo y aliento para seguir adelante, y al mismo tiempo es un llamado a acercarse a Dios. Consolación también. La palabra consuelo significa recibir alivio en medio de la prueba o la dificultad. La palabra profética sirve para consolar cuando una persona está atravesando un problema y dificultades. Dios habla hoy y uno de los métodos que usa es la profecía. Es el don de profecía. Y si uno no lo tiene, puede pedirle al Señor. Bien, vamos también a hablar de que Dios habla a los profetas por medio de su voz. Dios habla a los profetas y esto le escuchan. Pero nosotros, la voz de Dios, ¿cómo la podemos reconocer? ¿Cómo podemos sensibilizarnos a la voz de Dios? Nos sensibilizamos a la voz de Dios cuando ayunamos, ¿sí? Y ahí le pedimos al Señor que Él nos pueda hablar. Pero ¿cómo es la voz de Dios? La voz de Dios trae paz, quietud, tranquilidad, trae gozo. También siempre está de acuerdo con la palabra de Dios, o sea, no va a hablar de algo que no esté de acuerdo a la palabra del Señor. Trae convicción y no condenación, edifica, consuela, exhorta, permite un acercamiento entre Dios y la persona.
La voz del Espíritu Santo emana desde el interior de la persona. Bien, voy a dar un ejemplo cuando Dios habló a un profeta en el Antiguo Testamento cuando era niño, Samuel. Sí, Dios le habló 3 veces y él no entendía que era voz de Dios, pero a la tercera vez que le ha hablado, él ha creído de que era Dios el que lo hablaba. Así que dice la palabra del Señor, 1 Samuel 3:10, vino Jehová, se paró y llamó como a las 3 veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, que tu siervo escucha. Recordemos que Samuel no sabía que era la voz de Dios que le estaba hablando, ¿sí? Y luego después su pastor, sacerdote, le dijo, si esa voz te habla, habla que tu siervo escucha. Así que de esta manera fue como Dios habló a Samuel. Dios habla por voz audible. También Dios habla por sueños, Dios habla por visiones. Muy normalmente Dios habla a los profetas por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de un éxtasis, ¿sí? Estas son las maneras de hablar de Dios. Dios habla de estas maneras en las madrugadas, a los profetas, a los videntes, personas que ven el futuro. Dios le habla por medio de una visión. Dios le habla por medio de los ayunos cuando está ayunando o está orando esa persona. Bueno, uno de, como estamos hablando, los métodos por los cuales Dios habla es el oír, ¿sí? Cuando habla por un oír, no oír físico, sino espiritual. Nuestro espíritu tiene un oído espiritual igual que nuestro cuerpo tiene un oído físico. O sea, el Señor no habla por un oído espiritual, no físico. Muchas personas creen que el oír es un oír físico, pero no, es por dentro. El testimonio de que el Señor te está hablando, el ver. Cuando hablamos de ver en el espíritu, el Señor nos deja ver el mundo espiritual y cuando esto sucede podemos ver imágenes mentales, visiones, sueños, pero estas cosas han de ser en el mundo espiritual. El sentir de una percepción interior, una intuición dada por medio del Espíritu Santo. Esto es lo que cuando hablamos de los métodos que el Señor habla.